Bien, iniciamos entonces un nuevo tema. Bien, el arte paleocristiano es, como ya les había comentado, es un tipo de arte que no es el cristianismo como lo conocemos, sino más bien el cristianismo antiguo, el que se refiere a los primeros 300 años de nuestra era o 300 años después de Cristo, también como se conoce este momento, y que nos muestra cuál fue el desarrollo de una secta judía dentro del contexto judío que poco a poco comenzó a tener un papel bastante importante en el desarrollo de la vida tanto romana como griega. En ese contexto, entonces, vemos geográficamente dónde es que estamos o dónde nos vamos a ubicar actualmente. Esta es Palestina en los tiempos de Jesús. Ahí tenemos los diferentes, digamos, como provincias que existían: Fenicia, Galilea, Iturea, Decápolis, Samaria, Perea, Judea, Idumea, el mar Muerto por acá, el mar de Galilea por allá. Son diferentes nombres que seguramente suenan cuando ustedes pues están en el contexto de algo religioso, de la lectura del texto bíblico, por ejemplo. Entonces, acá es básicamente ubicarnos geográficamente en la región en donde se supone sucedió todo y a partir de eso comenzar a ver qué era o cómo era la sociedad de aquel momento. Entonces, no podemos dejar o perder de vista más bien el contexto romano en todo esto. Para cuando esta provincia está por Roma, de hecho les voy a colocar un mapa que corresponde así como que bien exactamente, sería este. ¿Está? Eso sería siglo I después de Cristo. Para esa época pues ya estaba gobernada toda la región que acabamos de ver acá, estaba gobernada por Roma. Acuérdense que antes que Roma llegara, los griegos habían conquistado toda la región de la Mesopotamia, o sea, toda esta zona había estado bajo control de Grecia. Luego vino la muerte de Alejandro Magno, luego las provincias que quedaron después de Alejandro Magno, todas estaban pues en esta región. Entonces, aunque lo veamos como algo diferente, no podemos despegarlo, como les decía, de Grecia, de Roma y de la influencia tanto egipcia como árabe también en términos generales. Entonces, ¿qué sucede después de ese primer momento? Les pregunto, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se da en esta región acá? ¿Qué es lo que provoca que algo comience a cambiar en esa zona y que eventualmente un par de siglos después será parte pues de los cambios grandes que van a existir en Roma? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Ujú. ¿De Laura? Los romanos empezaron a aceptar el cristianismo antiguo, dejaron de perseguirlos y lo pusieron como religión universal. Sí, pero eso sucede ya más o menos por del siglo segundo, siglo tercero después de Cristo, pero acá la pregunta también está referida en ese primer siglo, en el siglo I. ¿Qué es lo que hace que todo esto comience a suceder? ¿Sí, Gabriela? Pues eran, en ese entonces eran perseguidos porque supuestamente era el nacimiento del Hijo de Dios, entonces no eran muy aceptados. Muy bien, eso estamos hablando desde el inicio, ¿verdad? Con un personaje, a eso quiero que lleguemos. ¿De qué personaje que estamos hablando por acá?
A ver, Guillermo dice la aparición de Jesús y Edwin dice Jesús. Básicamente de ese personaje que quería que llegáramos. Porque si algo sucede acá, es porque tuvo que ver algo, ¿verdad? Como que ustedes vean esa, se ponen a jugar con las fichas de dominó y ponen todas en fila, ¿verdad? Y tocan la primera y esa golpea la segunda y así hasta que se caen todas. Entonces, ¿cuál fue ese primer evento que sucedió en esta acción? Y que luego se convirtió pues en algo muy influyente en toda Roma. A eso es a lo que me refería. ¿No? Pensé que en este tema justamente eso pasa. Y es que todo el mundo tiene miedo de que les castigue algo, pues porque nos han enseñado que esos temas no se cuestionan, esos temas no se deben tratar, o sea, de que el asunto es de creer y de la cuestión de fe. Entonces, les quiero hacer, ya que no inician ustedes, pues el planteamiento de este personaje. Eh, el cristianismo nace como una secta de un grupo de judíos que siguen las enseñanzas, se supone, de un personaje que aparece por ahí, este Jesús que me estaban diciendo. El nacimiento de Jesús, de hecho, es lo que iniciaría todo eso. Previo al nacimiento de Jesús, hay leyendas, hay profecías que hablan acerca de un Mesías que va a venir a traerles libertad al pueblo judío. Porque acuérdense, los judíos en este momento están bajo dominio romano. O sea, los romanos son los que gobiernan toda la región, pero los judíos tienen libertad religiosa, o sea, no están restringidos en cuanto a eso. Entonces todos esperan que alguien venga y los venga a salvar. Entonces el nacimiento de Jesús es lo que lo inicia. ¿Puede comprobarse eso históricamente? Les pregunto. ¿Sí, Gabriela? Desde mi punto de vista, sí, se puede comprobar porque hay escritos y supuestamente aún hay, hay pruebas de que realmente existió. ¿Cómo cuáles? Entre ellas están los escritos griegos y los romanos, donde decían que vendría un Mesías y los iba a venir a salvar. Entonces parte del imperio, el rey del imperio romano en ese entonces tenía miedo a que se cumpliera lo de las supuestas profecías de su venida y que iba a ser él como quitado de su trono. Entonces, por eso empieza la primera persecución de los judíos para ver quién era, para ver si nacía el Mesías. Muy bien, ahí tenemos un dato, gracias. Vaya, hay cosas que se pueden comprobar y otras que no se pueden comprobar. Entonces, hay algunas que se pueden cruzar. Cruzar significa que yo tengo información de aquí y allá y entonces puedo cruzar la información y eso me da la posibilidad de asegurar algo. ¿Alguien más levantó la mano? Gabriel. Y Gabriel, aparece, se va. Sí, se veía acá. No, yo entiendo que lo más cercano que se tiene históricamente son menciones de personajes romanos, de que ellos escucharon acerca de un Jesús de Nazaret que se ponía en las plazas a hablar y que sí movía bastante gente. Pero son menciones, no es como cosas oficiales dentro de los papeles romanos del imperio y todo eso. Muy bien, gracias. Igual es algo parecido a lo que decía la compañera anteriormente. Hay cosas que se mencionan, hay textos en los que se dicen. Hay historiadores, de hecho, romanos que mencionan, sin decir nombres, algo o un personaje que causó mucho revuelo en Jerusalén. Uno de esos historiadores es Flavio Josefo, por ejemplo, que hace mención en algunos textos
dos textos creo que menciona pues a un personaje, pero no dice nunca nombre ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué sucede? Hay dos Jesús. Hay un Jesús que es histórico y otro que es bíblico. La mayoría conocemos el bíblico, el histórico no lo conocemos tanto, porque el histórico está asociado a cuestiones como las que mencionaban, digamos, profecías, textos en los que se mencionan sobre eso, temores, por ejemplo, de los romanos acerca de las sublevaciones que existían en la región de Judea para ese momento, en Jerusalén específicamente. Se sabe que efectivamente hay una profecía dentro de la creencia judía. De hecho, ellos siguen esperando al Mesías, siguen todavía en esa espera. Jesús para ellos solamente fue alguien que tuvo como cierta incidencia en el mundo judío, pero no era el Mesías, según los judíos. Y pues, de hecho, por eso es que lo crucifican. Hay una expectativa, digamos, en la época siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo, sobre esto. Y uno dice, mire, pero está diciendo después de Cristo, antes de Cristo. Sí, pero es porque por convencionalismo se ocupa esa fecha, ese título, antes, después de Cristo, para hablar acerca de el año 1 de nuestra era. Y por eso también se usa el año 1 de nuestra era, el siglo I de nuestra era. Entonces, este Jesús histórico se asocia a todos esos eventos sociales o políticos que sí aparecen descritos en algún lugar, pero no hay nada que dé un dato preciso y a nivel histórico acerca de él. Todo lo demás aparece en documentos dentro del contexto religioso. Entonces, esos no tienen base histórica, sino que son cuestiones de fe. Entonces, es lo que quería que diferenciaran en este primer momento. Dice, y si se perdió la información a lo largo de la historia, en el contexto romano es difícil que se pierda información, a no ser que sea. Y dice, entonces los romanos adrede perdieron la información. Pues no hay nada, o sea, no hay documentos. Y de esa época hay bastante información. Y ustedes piensan, pero si comprobar si quisieran comprobar que existió, efectivamente existió, entonces esos documentos reales ya se hubieran rastreado y hubieran aparecido, pero no hay tales documentos. De hecho, los judíos, ellos siguen buscando entre las tumbas antiguas de ese siglo, el siglo I después de Cristo, el siglo I de nuestra era, siguen buscando alguna tumba que diga Jesús de Nazaret, hijo de José y María, porque si la encuentran, pues estarían comprobando que ese personaje murió, digamos el Jesús histórico, no el Jesús bíblico. Entonces, por eso se habla de dos personajes. Lo cierto, en medio de todo esto, más allá de que si existió o no existió este personaje que se llama Jesús, es que lo que apareció después de él, o sea, después de la muerte y según el texto bíblico, resurrección, lo que vino después, eso sí hay textos que atestiguan a nivel histórico, a nivel bíblico, a nivel religioso, es decir, sí aparece. O sea, lo que sucedió después sí está registrado completamente, pero el personaje no hay manera de comprobarlo. Entonces, en ese tema, lo que vamos a ver es principalmente el contexto en el que nace. Luego del contexto, vamos a ver algunos eventos que se le asignan o se le dan a este personaje que sucedieron alrededor de la figura de él, y luego lo que vino posteriormente, que fue la expansión de esas creencias a través de todo el mundo romano. Entonces, esos serían como los momentos. Hay cuestiones en las que vamos a ver acá que nos aportan luz aparte de lo que ya sabemos. Y aquí les repito, ustedes saben bastante, ustedes conocen bastante de esto, pero la mayoría se calla porque piensa que algo malo le va a pasar por cuestionar, pero cuestionar no es malo. Y estamos en términos académicos viendo pues esta temática. Entender el contexto nos ayuda a entender qué fue lo que pasó y por qué el arte que se desarrolla tiene determinadas características. Por donde encontramos Roma dentro de esas creencias, donde encontramos Grecia, donde encontramos Egipto, dentro de las creencias que vemos acá, y aún aquellos elementos que son de la cultura en la que se da todo esto, que es la cultura judía. Fátima dice,
Pues, dice que una vez en clase me dijeron, mire, dice mi mamá que, entonces ahí estaba seguramente la mamá cerca. Pero bien, vamos a avanzar entonces con esto. Si hay alguna pregunta, igual me la hacen, si no, pues yo voy a estar preguntando cada tanto, si ustedes tienen algún comentario sobre lo que les voy a mencionar. Bien, cosas que se pueden comprobar y que nos dan contexto del momento en el que sucede esto, que acuérdense, es el siglo I, porque el siglo 0 no existe, ni el año 0 no existe. El siglo I sí existe, el año 1 sí existe. Entonces, 40 años antes del año 1, sabemos de la existencia de Herodes, y este personaje está rastreado por historiadores la genealogía de su familia. Entonces, sí hay manera de comprobar, de hecho, los periodos en los que gobernó cada uno y qué cargos tuvieron los demás. Entonces, eso sí se puede hacer. Hay dos Herodes que se mencionan en el texto bíblico, no es el mismo. El Herodes vio a los reyes, los llamados estos magos venidos del oriente, y les dijo, miren, yo también quiero ir a darle mis saludos a ese nuevo rey. Vayan a verlo y cuando vengan de regreso me dicen dónde está, porque yo voy a ir también. Ese que les dijo eso es Herodes el Grande. Ese es acá. Luego se menciona otro Herodes más adelante cuando tienen cautivo a Jesús, lo llevan frente a Pilato y Pilato dice, ¿dónde es este personaje de Judea? Pues no, se mantengo allá donde Herodes. Ese Herodes es Agripa. Herodes Agripa primero. Este es nieto de el Herodes el Grande. O sea, son dos Herodes diferentes, no es el mismo. Entonces, ese dato también se puede comprobar. Otro dato. ¿Qué se puede comprobar? El censo. El censo que se habla en la Biblia, que sucede en el contexto de la noche del nacimiento de Jesús, ese sí hay registro, pero aquí viene el dato curioso, que está registrado 4 o 5 años, más bien entre 4 y 6 años antes del año 1. O sea, significa que si sucedió el nacimiento de Jesús, tuvo que haber sido entre 4 y 6 años antes del momento en que se ha dicho acá, que es el siglo I. Entonces, ese dato también está interesante. El censo sí se dio, pero se dio durante el mandato de Herodes el Grande. Y Herodes muere entre el año 6 y el año 5 antes de Cristo. O sea que tuvo que haber sido antes. No pudo haber sido en la época que se dice que fue este año. Bien, ¿alguna duda, pregunta o algo que quieran aportar? ¿No? ¿Algún micrófono abierto por ahí? No, ya lo apagaron. Bien. ¿Cómo era en el siglo I la organización del pueblo judío? Bueno, a nivel digamos, de una estratificación, como siempre la hay en todas las culturas, la parte alta de la pirámide estaba el sumo sacerdote, o sea, era una organización en la que siempre pues es el sacerdote el que hace las veces como de rey también, o sea, un rey sacerdote acá, llamado sumo sacerdote. Y luego están el resto de sacerdotes, que sería como el Sanedrín. Él está más o menos a la misma altura de los llamados saduceos. Estos son otros personajes también de interés por acá. Herodes solo era un título. No, Herodes es un nombre. Herodes es el nombre. Herodes es un nombre. Luego, en lo que sigue después, el grande, Herodes el Grande, ese sería como el calificativo de él. Bien, luego tenemos escribas, fariseos, tenemos el pueblo llano, o sea, el pueblo en general, los celotas, y luego tenemos a las mujeres, los enfermos, los pecadores y los esenios también por acá en la base, es decir, son la mayoría. Acuérdense que estas culturas son patriarcales, es decir, la mujer no tiene mucho protagonismo porque los hombres pues no dejan que lo tengan. Son ellos los que se encargan de todos los cargos administrativos, judiciales y del gobierno, no las mujeres. Entonces,
Por eso es que aparecen las mujeres marcadas como, en términos generales, pues en la base de la sociedad. Bien, estos personajes de acá, los celotas, estos eran un grupo bastante bélico. Ellos estaban como muy en contra del dominio romano, y los sacerdotes, los saduceos, escribas, fariseos, es decir, todos estos de acá arriba que serían como la clase media alta y clase alta, que se les pudiera llamar así, esos estaban de acuerdo con los romanos. ¿Y por qué? Pues porque les permitían a ellos tener cargos, eh, les permitían ganar buen dinero, y ellos pues no tenían ningún problema con que los romanos gobernaran. El problema está acá, porque esta gente no tiene mucho para vivir y aún así tiene que pagar impuestos y tiene que estar haciendo pues todo lo que digan las élites gobernantes, tanto acá como en Roma. Entonces los celotas, entre estos, habían pues algunos que eran como muy bélicos, y pues se comportaban de alguna manera como un escuadrón de la muerte. O sea, estos andaban viendo si algún fariseo, un escriba o alguien, una autoridad, eh, hacía cosas en detrimento de los judíos y en favor de los romanos, pues entonces iban y lo mataban. Entonces estos, en el pueblo llano y entre los celotas, hubieron grupos que se levantaron en contra de Roma en diferentes momentos. Hay registro de bastantes levantamientos, o sea, digamos, batallas en las que atacan un regimiento de los romanos, tratando pues de vencerlos y de expulsarlos de la región. Los romanos, mejor preparados bélicamente, pues eran los que ganaban siempre. Entonces esa zona es así como muy inestable, toda la zona ahí de Judea. Dentro de la religión judía está la idea de este Mesías que va a venir a liberarlos. Entonces ellos tenían como esa idea: va a venir alguien y nos va a liberar. ¿A liberar de quién? Pues de los romanos. Entonces, cuando aparece la figura, que es lo que ya es la parte bíblica, donde aparece la figura de Jesús, por ejemplo, que comienza a predicar y comienza mucha gente a creer porque les habla bonito, les habla de cosas que les llenan su corazón, que les llenan su espíritu en términos bíblicos. Entonces la gente lo comienza a seguir. Resulta que estos personajes dicen: ah, bueno, esta es la persona entonces que nos va a ayudar a organizar a toda la gente y nos vamos a ir en contra de Roma, y ahora sí vamos a ganar porque a este lo siguen todos, a este le hacen caso todos. Pero resulta que ahí es donde viene, según el texto bíblico, el mensaje de que miren, mi visión aquí es otra. Yo no vengo aquí a hacer ningún tipo de revuelta como ustedes quieren. Yo vengo aquí a seguir las cosas de mi padre, diciéndole padre a Dios. Pero es decir, la revolución que traía más bien era espiritual, no era bélica. Y entonces ahí se genera un choque entre estos dos grupos. La mayoría de gente, enfermos, pecadores, estos estaban, o más bien era el grupo alrededor de la figura de Jesús. Entonces, a esta gente necesitaba que le dijeran que las cosas iban a estar bien. Entonces, por eso es que acá es donde más gente logró seguirlo, y ese era el interés de estos, que Jesús les ayudara a organizar a todo esto y hacer una revuelta gigantesca en contra de Roma. Pero pues no se pudo. Y por eso es que ustedes, cuando leen la Biblia en el Nuevo Testamento, hay algunos momentos en los que hay algunos comentarios que aparecen ahí en donde dicen: buscan aprender a Jesús, o buscan exponerlo de manera que los romanos lo vayan a atrapar. Una de esas cosas es cuando les dice: querido maestro, mire, esta moneda es del César. Es lícito dar tributo al César. O sea, lo están poniendo en una situación en la que si él dice no le paguen nada al César, pues entonces ya comete un delito en contra de Roma, de sedición, y los romanos entonces lo van a atrapar. Pero él no responde como quieren, sino que les dice que, a ver, ¿quién me recuerda qué fue lo que les dijo? Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Correcto, eso fue. ¿Y qué hizo con eso? Pues simplemente no se metió en problemas, porque les dijo una respuesta que no esperaban. Les dijo: miren, a Dios órenle y al César órenle.
¿Sí? ¿Vale? No. Bien, entonces eso es lo que sucede aquí. Entonces, ahí lo que les estoy planteando es la situación así un poco tensa en la sociedad judía, un personaje que llama mucho la atención, que tiene muchos seguidores, pero que no quiere comprometerse con el plan de este grupo de sublevarse en contra de los romanos. O sea, esa es otra cosa y va para. Por eso es que a la larga, cuando ustedes ven la última etapa de la vida de Jesús, los judíos le dan la espalda, porque simplemente la mayoría esperaba que él les ayudara, pero para liberarse de los romanos. Y al final, pues simplemente no. Entonces prefirieron deshacerse de él. Y eso desde acá arriba, porque a los sacerdotes les interesaba que esta gente no tuviera ningún tipo de pensamiento pues diferente al que ellos le inculcaban, y era el de obediencia a los romanos. Bien, aquí hay otra también en la que les muestra básicamente otra vez vista de la misma sociedad. Siempre acuérdense, el sumo sacerdote el que gobierna. Y en la parte inferior, pues donde dice pueblo judío, ahí están todos los marginados, los publicanos, enfermos, pescadores, y todo, pues aún hasta extranjeros acá. ¿De quiénes se rodeaba Jesús? ¿Andaba con el sumo sacerdote? Andaba con los discípulos. ¿Y los discípulos de qué grupo eran? ¿De los sacerdotes o del pueblo? De los sacerdotes. Los discípulos. Del pueblo. El pueblo. Y el pueblo no estaba contento con los de arriba. Por eso cuando él decía, voy a ir a comer a donde fulano, y le dicen, no, pero señor, pero si ese es un fariseo, ¿cómo te vas a ir a comer donde él? Y dice, no, pues yo tengo que ir donde él porque tal es el reino de los cielos. Entonces lo veían mal porque él se juntaba con esta gente de acá arriba. Entonces esa es una de las otras cosas que lo veían así, bueno, como es que dice que está con nosotros, pero se reúne con los que están ahí arriba, porque no se veían muy bien estas clases, porque pues los de arriba, donde estaba la élite gobernante, pues hacían todo lo que Roma dijera, y no importando si al pueblo lo perjudicaba o no. También dentro de esto del pueblo judío, digamos de la generalidad del pueblo judío, habían gente enferma, la cual era marginada. A eso se les expulsaba de las ciudades porque se les consideraban sucios. Eso viene desde el Antiguo Testamento, las leyes de Moisés y todo eso, donde a las personas que se les consideraba sucias, digamos, de alguna forma, espiritualmente, se pensaba que por eso es que se enfermaban externamente, o sea, una enfermedad de la piel, como por ejemplo la lepra. Se pensaba que era porque alguien había pecado, ya sea ellos o alguien de su familia. Entonces, eso se marginaban bastante. Pero Jesús se mantuvo moviendo en esta zona, se movió acá. Y esta gente era la que había estado olvidada, y de repente que alguien les ponga atención, pues entonces todos se volcaron a seguirlo. Y es lo que esperaban estos de acá arriba, donde están aquí, los celotas, esperaban que hubiera usado eso en contra de los de arriba, pero no lo hizo. Y por eso luego se generó esa diferencia grande por ahí. Esto que les estoy comentando es lo que correspondería a la idea del Jesús histórico. O sea, la idea de Jesús mezclado con aspectos que se pueden comprobar históricamente, aunque el nacimiento de él no se pueda, pero sí hay eventos que se mencionan que son comprobables a nivel histórico. A eso es a lo que me refería hace rato. Bien, aquí siempre sobre lo mismo, para que quede como bien claro. Ya en el contexto romano, pues los ciudadanos romanos son los principales. Terratenientes y aristocracia provincial se refiere a los sumos sacerdotes, por ejemplo, no, perdón, a los grandes propietarios, funcionarios públicos al servicio de Roma, los cargos sacerdotales, por ejemplo, aquí estaría el Sanedrín, estaría acá. Luego comerciantes y artesanos, trabajadores agrícolas o esclavos también, acá esclavos domésticos. Y en la base, esclavos, fugitivos, marginados, sociales, enfermos, contagiosos, bandoleros, ladrones, prostitutas, todo eso estaba acá abajo. Entonces, ¿dónde se movía Jesús? Aquí arriba.
No, ¿dónde? Díganme algo. Abajo. En las clases inferiores, es decir, acá abajo en esta pirámide que se les muestra. ¿Dónde hay más? ¿Ahí arriba o aquí abajo? Abajo más. Abajo. Correcto, correcto, en la base. Entonces ven por qué tuvo éxito ¿cómo se llama? El mensaje. Aparte se les decía, o sea, el pleito acá era, en el caso de los celotas, por ejemplo, acabemos con los de ahí arriba, que son la élite que nos, por haberse puesto de acuerdo con los romanos, nosotros estamos acá abajo muriéndonos, estamos teniendo un montón de carencias y encima tenemos que pagarle a los romanos. Entonces hay que atacar a todos los de ahí arriba y tenemos que tener lo que ellos tienen. ¿Qué les decía Jesús? No, miren, hasta les ponía parábolas, miren, aquel que prácticamente se arrastraba enfermo en el suelo y comía de las migajas que caían y el gran Señor comiendo banquetes en la mesa. Cuando ambos murieron, el que comía banquetes se fue al lugar de castigo a sufrir eternamente y el que pasó muchas carencias, dice, tuvo muchas abundancia, pero eso fue después de muerto, o sea, allá en la vida eterna. Esa esperanza fue otro de los aspectos que le gustó a esta gente, que le dijeran que las cosas iban a estar mejor después y no los puso en pleito con los de arriba. Él dijo, no, déjenlos, ellos van a tener su castigo en su momento. Ahorita ellos están gozando, después quienes van a gozar van a ser ustedes. Entonces, esos mensajes, ese conocimiento hizo que el mensaje corriera como pólvora aquí abajo. Y, no, y les repito, no le gustó a los grupos que estaban en contra de los romanos porque simplemente les dijo, miren, aguanten, pues aguanten, ahí déjenlos, ustedes aguanten, nada más acá sufran aquí porque van a tener su recompensa después. O sea, ahorita sean pobres, eh, coman lo que puedan, sufran, lloren, porque ustedes van a tener, van a gozar después de muertos. Entonces, ese mensaje acá fue pólvora en ese lugar. Bien, ¿qué pasó después? Bueno, ¿qué pasó después? Resulta que, pues, entregaron a Jesús a los romanos. Los romanos, a pesar que en el texto bíblico dice que no lo querían crucificar, no lo querían matar, al final, pues eso es lo que terminó sucediendo, ¿verdad? Ya vamos a platicar un poquito de eso, o al menos ya les voy a mencionar un par de cosas sobre eso. Pero al final eso fue lo que sucedió, porque acuérdense, la autoridad era romana. Los romanos eran los que decidían quién se moría y quién no. Todos los demás estaban sometidos a ellos. Entonces, cuando eso sucede, y posterior a eso más bien, entonces la gente que queda pensando en aquel mensaje, aquellos que podían escribir, aquellos que podían perpetuar, digamos, lo que observaron, escribieron, comenzaron a escribir y a relatar en primera persona o como si fuera un diálogo de todo lo que habían visto. Y eso es lo que fue constituyendo poco a poco todos esos libros que sustentan el testimonio, digamos, de que algo sucedió en aquel momento y que luego se convirtieron eventualmente en lo que se llaman evangelios. Pero eso fue a lo largo de 300 años. No crean que fue algo que se hizo 5 años después o al año siguiente del año 33 de nuestra era. Entonces, eso es lo que sucede ya en ese momento. Ya pasada la idea de Jesús, lo crucificaron, lo resucitó según el texto bíblico. Entonces, ¿qué quedó después? Pues los cristianos o los seguidores de ese personaje, los seguidores de Jesús, siguiendo esas enseñanzas, se sintieron iguales todos. Ya no había una pirámide, es decir, ya no había gente que era rica, sino que ¿qué sucedía con aquellos que tenían dinero y querían seguir el mensaje de este Jesús? ¿Qué tenía que hacer? Despojarse de lo material. Exacto. ¿Qué más? Dejar las riquezas, todo lo bueno para subir. Ayudar a los demás, a los más pobres. Muy bien. Permítame un momentito, ya seguimos.
Bien, las disculpas ahí el caso, pero bien, porque necesitaba arreglar por acá. Bien, ¿qué más? ¿Quién me ayuda más con eso? Dice ser humilde de corazón. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, esto ustedes lo saben. Ayer fue domingo, ayer seguramente pues hablaron bastante de esto. Ajá. Nada. Renunciar a cualquier idolatría o apego, bueno, por ahí va, muy bien. Bueno, básicamente es, ya que ustedes no lo quieren mencionar, pero hay un pasaje en que le dice, un joven rico le dice, maestro, ¿qué puedo hacer para seguirte? Él le respondió, "Mm, ¿en serio? Deja Que todas tus cumpliera todos los riquezas, mandamientos. Perdón, primero María Concepción, luego ya. deja todas tus riquezas y sigue mi camino, algo así. Algo así, Guillermo, confirma. Primeramente, el joven le llega y le dice que puede alcanzar, que puede hacer, perdón, para alcanzar el reino de Dios. Y Jesús le dice que cumple todos los mandamientos y empieza a mencionárselos. Entonces el joven le contesta que todos esos mandamientos él ya los ha cumplido desde muy pequeño, pero al decir eso él esperaba quizás que Jesús lo felicitara, que lo enalteciera por eso, pero según el texto bíblico Jesús alcanzó a identificar en su corazón que a pesar de que ya había cumplido los mandamientos, su corazón no estaba todo dispuesto o despojado de lo material. Es por eso que después le dijo las palabras de todo lo que tuviera, la riqueza, lo vendiera y lo diera a los pobres. Entonces dice la Biblia que él se fue triste, entonces ahí Jesús comprobó que su corazón estaba todavía arraigado a lo material. Muy bien, muchas gracias y te felicito por la valentía de decirlo tal cual, como tiene que ser, que es lo que les pido a los demás, porque todo el mundo sabe. Y no me vengan a decir que no conocen de eso, así que gracias. Pues efectivamente, eso es lo que pasaba. Entonces, digamos que alguien sí, alguien tenía sus comodidades y aceptara seguirlo, entonces tenía que vender lo que tenía y entregárselo a los demás. Se lo entregaba realmente en el contexto del paleocristianismo, o sea, después de Cristo, no en el momento en que él existía, se lo entregaban los apóstoles y ellos lo que hacían era lo repartían. De hecho, si ustedes ponen atención a los evangelios, hay alguien dentro del grupo de los apóstoles que es el que maneja las cuentas, el que maneja el dinero que entraba y salía, porque la gente les daba les donaba dinero y luego con ese dinero tenían que ver dónde dormían, dónde comían, todo lo demás, en un trato igualitario, ¿verdad? Entonces, eso sucedía. Eso, por cierto, es lo que, o más bien la razón por la que en muchos, a lo mejor ustedes habrán escuchado en el contexto de la izquierda política actual, se dice acerca del comunismo. Y es que básicamente eh, lo que se dice, que nadie poseía nada, sino que los bienes de unos eran los bienes de todos, porque el dinero que se recolectaba se compartía en comunidad, eso es básicamente comunismo. O sea, eso es comunismo, que todo lo que los bienes de la comunidad sean para la comunidad de manera igualitaria. Entonces, eso es lo que se menciona en Hechos de los Apóstoles. Ahí les colocaba por dónde. Luego, eventualmente, estos seguidores de Jesús, pues iban envejeciendo, iban muriendo, ya sea por vejez o porque los mataban. Acuérdense que se consideraban disidentes dentro de Roma. ¿Y por qué se consideraban disidentes? Porque resulta que el pensamiento que llevaban de que hay que sufrir en este momento y porque nuestra alegría, nuestra vida va a ser después de la muerte, eso hacía que no le tuvieran miedo a la muerte. Entonces,
¿Cómo pueden ponerle miedo a alguien que no le tiene miedo a la muerte? Entonces, se consideraba el pensamiento, ese tipo de pensamiento, como sedicioso a los intereses de Roma. Y por eso es que a eliminar a todos los cristianos, y ahí comienzan las persecuciones. No a todos los emperadores les parecieron peligrosos, fue más bien a unos más a unos que a otros. Por eso es que hay un poco más de 10 persecuciones en estos 300, poco más de 300 años de historia del paleocristianismo. Pero bien, ahí es entonces, ¿qué sucede? Comenzaron a elegir quién va a ser el sucesor. Se supone que el primer líder era Pedro, pero entonces luego de Pedro, ¿quién quedaría? Pedro lo crucifican. Y entonces, ¿quién fue el siguiente líder? Ahí, pues, se dice que este luego es el sucesor de ese Pedro. Y luego vino otro más, y luego otro, y luego otro. Entonces, ese liderazgo se manejaba entre los más ancianos, entre las personas que tenían más experiencia y más conocimiento. Originalmente, aquellos que habían estado más cerca de él, aunque no lo hubieran conocido de manera directa, pero sí de manera indirecta. Bien, bueno, eso ya lo habíamos visto, era con Roma, el contexto romano. Ya en contexto romano, con Constantino el Grande, es que pues comienza ya, Roma se vuelve católica, perdón, Roma se vuelve cristiana católica. Católica significa que es universal a todo el Imperio Romano. Y entonces los romanos toman el control de esto. Y al tomar el control, ellos comienzan a decir que está bien y que no está bien. Es decir, el cristianismo se hace a la manera romana. Y los romanos, les pregunto, para los romanos, ¿todos eran iguales o había gente que tenía más poder que otros o más importancia que otros? ¿De Laura? Los romanos se consideraban superiores a los demás pueblos. Sí, muy bien. ¿Alguien más sobre eso mismo? Bueno, los romanos, ellos mismos se consideraban superiores y a la hora de constituir la autoridad dentro del cristianismo, entonces ellos comenzaron a construir una jerarquía en donde había alguien que tenía más importancia que otros. Y así aquellas comunidades en las que compartían todo, o sea, si llegaba un rico y se convertía, pues había vendido todo lo que tenía, se lo daban a los líderes y esos líderes, que eran los más ancianos, como les repito, dividían todo para la comunidad, o sea, todos tenían. Pero en el contexto romano no es así. Los líderes, ellos tienen sus comunidades y ellos siguen teniendo sus comunidades. Entonces se comienzan a separar y se hace una jerarquía en la que comienzan a aparecer sacerdotes. Bueno, en la cabeza a nivel religioso está el que llaman papa. Luego aparecen otros sacerdotes más importantes que otros y van eventualmente llamándose obispos, por ejemplo. Los sacerdotes, que son los que están más cerca del pueblo llano. Entonces, esta jerarquía hace 300 años después del momento en que todos somos iguales, ya no todos somos iguales, sino que ya hay unos líderes y hay otros que tienen ciertas categorías, hasta el pueblo llano, que es el que recibe, pues, se supone, el mensaje y la orientación de todos los que están hacia arriba. Algunos elementos para terminar de entender sobre esto de la época, vamos a retroceder aquí al momento del nacimiento. Mateo y Lucas son dos de los llamados evangelistas que mencionan que pues Jesús nace en la época de Herodes el Grande. Se supone que Herodes reina entre el año 37, no se supone, se sabe que reina entre el año 37 y el año 4 antes de Cristo. O sea que él murió 4 años antes de Cristo. Pero se dice que él fue el que mandó a matar a los niños buscando eliminar a ese Mesías, a ese rey de los judíos, ¿verdad? Entonces, el dato lo que nos está diciendo es que hay un error en el texto bíblico en lo referente a las fechas, porque si el evento sucedió, tuvo que haber sido antes del año 4 antes de Cristo. Es decir, estamos como mínimo, estamos unos 4 años
atrasados en el calendario. O sea, deberíamos de estar en el año 2028, porque el nacimiento de Cristo tuvo que haber sido como mínimo 4 años antes de la fecha que se puso. Eso no se va a cambiar, ¿verdad? A pesar que hay certeza sobre el evento que el término, digamos, histórico es el reinado de Herodes, no se va a cambiar, porque la historia pues está construida ya montones de siglos a partir de esa cronología que tenemos. Luego, Mateo también menciona que fue en la época de César Augusto, y ese fue entre el año 6 y el 4 antes de Cristo. Entonces eso nos da un poquito más de certeza de la fecha en la que debió suceder el evento. O sea, no nació hace 2024 años. Tuvo que haber nacido como mínimo, como les repito, 4 años antes. O sea, 2028 años a nuestra fecha. ¿Qué más? ¿Qué más? Este personaje, o el Papa Hormisdas, ese es entre el siglo VI después de Cristo. Él encargó a un personaje, a un astrónomo llamado Dionisio el Pequeño, era romano, por cierto, le encarga que haga una reforma al calendario que era el calendario llamado Dioclesano. O sea, para que vean, siglo VI después de Cristo, hace 1500 años más o menos, fue que se decidió que se ajustaran los calendarios para tener la extensión más cercana al que tenemos nosotros actualmente. Y entonces, en los cálculos que hicieron, dijeron que en el año 753 de la fundación de Roma, fue el año perdón, 754 sería, de la fundación de Roma, fue el año del nacimiento de Cristo. O sea que aquí dice, se definió, bueno, el 53 sería, perdón, el 31 de diciembre del año 752 fue el último año de la era, digamos, romana, del calendario dioclesano, y el primer día del siguiente año fue el que se consideró el año 1 de la era cristiana, o sea, el año del nacimiento de Cristo. Pero si se fijan, entonces, ese dato se hizo entre 514 y 523 años después de Cristo. No se decidió en el momento. Igual, la fecha de nacimiento, que es diciembre, tiene que ver con festividades romanas. Acuérdense que los romanos pasaron del politeísmo al monoteísmo, o sea, de creer en muchos dioses a creer en un solo Dios. Entonces, para hacer más fácil el proceso, lo que hicieron fue juntar, mezclar, unir celebraciones romanas con las celebraciones ahora cristianas. Entonces, las fiestas saturnales que se daban al final del año, junto con bueno, saturnales y las que tienen que ver con el Sol Invictus. Ese es el Sol Invictus, que es el sol que nace después de la noche más larga del año. Entonces se dijo que ese día era el nacimiento de Cristo. En aquella época, la noche más larga del año era el 24 de diciembre. Entonces el día siguiente era el del Sol Invictus, el sol que nacía victorioso, o sea, el 25 de diciembre. Esa fecha se colocó como el nacimiento de Cristo, para sustituir la festividad romana. Pero si sucedió el evento del nacimiento, tuvo que haber sido, acuérdense, según el dato histórico, en la época del censo. Y el censo tuvo que haber sido entre marzo y agosto del año, entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo. Ahí es donde se tuvo que haber desarrollado esa fecha, no el 25 de diciembre. Esa es una fecha que se tomó para sustituir una festividad pagana romana. Bien, esto lo vamos a dejar para la otra semana, sobre las fuentes de información a partir de las cuales esta idea de los seguidores de Cristo comienzan a crear información, y esa información comienza también a plasmarse en las paredes de los lugares que frecuentan, tanto los lugares en donde se reúnen como comunidad, como también los espacios en donde entierran a todos aquellos que son creyentes en Jesús. ¿Preguntas hasta acá?
Bueno, en el chat dice, bueno, David decía que se desposara de las riquezas cuando hablábamos del joven rico. Edwin dice es que en la Biblia no dice la fecha exacta del nacimiento, correcto. Eso es tradición, lo que se ha establecido con las fechas. Ahí no aparece nada. Y por eso es que el texto bíblico no puede tomarse como un documento histórico, porque simplemente no habla de hechos históricos, habla de cuestiones de fe, no habla de nada histórico. Bien, voy a tener la grabación acá.